Mix 100.3. Publicidad CKV y Arisha Digital Media presentan el podcast. Hola, soy Alice. Estamos comenzando el podcast Historias del México Oscuro. Bienvenidos. Hola, soy Alicia. Vengo a contarles historias del México Oscuro. Bueno, voy a contarles un poquito relacionado a las historias de México, de todo lo que es la República Mexicana, pero en sí me voy a enfocar ahorita precisamente en un hecho real en donde yo nací, que fue el Pinzán, Michoacán. En esa historia les voy a relatar un poquito de lo que les pasó a mis padres en los años de 1986 aproximado. Es una historia en la cual ellos pues antes se dedicaban a buscar tesoros. No es precisamente que se dedicaran todas las noches a hacerlo, sino, bueno, había una persona por ahí que los invitó a buscar ese tesoro y por ahí sabían que había uno cerca de la casa donde yo vivía y decidieron ir a buscarlo. Eran dos personas mayores, aparte de mis padres, mi papá, mi mamá y un hermano. Y mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, el más pequeño. Pues ellos prepararon todo para irse esa noche, prepararon picos, palas y todo lo que debían ocupar para irse a buscar el tesoro. Incluso tenían un aparatito que se llamaba algo así como para buscar metal, no recuerdo el nombre, pero lo usaban para buscar metal. Entonces ellos decidieron irse esa noche como a las 12 de la noche aproximadamente. Yo tenía la edad de 6 años, un poquito pequeña, pero recuerdo que ellos ya tenían todo listo para irse. Estaba muy cerquita el lugar, como unos 3 minutos de la casa donde vivíamos. Entonces ellos deciden irse a buscar el tesoro y se encuentran con que pues empiezan a escarbar y escarbar y escarbar, llegan ahí y empiezan a hacer la búsqueda del tesoro. Cuando ya tenían aproximadamente, yo pienso como una media hora, cuando ellos empezaron a escarbar, ya tenían un pocito muy, muy profundo. Entonces cuando ellos empiezan a escuchar un chiflido, de hecho mi mamá estaba ahí cerca ayudando, o su misión de ella era rezar para que el espíritu o alguna persona mala no se acercara. Y sí, aproximadamente en ese lapso de a lo mejor unos 15 minutos, 20 minutos que ya tenían escarbando, empezaron a escuchar un chiflido muy, muy fino, el cual pues más o menos era así. Un chiflido muy fino, muy, muy, muy feo. A lo mejor no lo hago igual, pero algo similar. Y empezaron los perros a ladrar, y empezaron a ponerse nerviosos las personas que estaban con mi papá, sus amigos, y mi mamá especialmente. Empezó a rezar con más intensidad y el chiflido más cerca y los perros ladre. Entonces entre más ladraban los perros, más se acercaba el chiflido y se escuchaba aparte un tropel de caballo, como que alguien estaba montando un caballo y estaba tan cerca de ellos. Entonces cuando ya deciden seguir escarbando y escarbando, se encuentran con una piedra, una llamada laja, y esa laja pues estaba un poquito pesada. Decía mi papá, comentaba él, que cuando estaban escarbando y escarbando y escarbando, la piedra no se movía para nada, que la piedra estaba intacta y que entre más le daban con el pico, con la barra para poder tratar de sacar la laja, no se podía. Y la presencia de ese espíritu, de esa persona, se escuchaba un poquito más.
y hasta el resuello del caballo y el tropel del caballo se escuchaba más profundo. Entonces mi mamá empieza a ponerse un poco nerviosa y les dice a mi papá que ya dejaran, que ya era tiempo para que ya hubieran de haber quitado la piedra y no podían, que mejor ahí le pararan. Y ya precisamente decidieron todos, ya un poquito espantados, porque también escuchaban el chiflido, escuchaban el tropel del caballo y el relincho de relinchar el caballo. Decidieron todos dejar, pero con un miedo profundo, porque pues ya estaban bien atemorizados, pero también con el deseo de seguir para quitar la piedra, porque ya nada más era justo de quitar la piedra para sacar el tesoro. Y pues ellos ya un poquito con miedo y con temor y todo, y sintiendo la presencia de ese espíritu, deciden irse para la casa. Entonces al día siguiente, cuando ya era de día, empezaron ellos a platicar todo lo que les había sucedido y cómo se habían sentido de temor, de miedo por sentir aquella presencia de ese espíritu. Cuando ellos deciden, estando platicando, deciden ellos ir con un vidente. Ese vidente tenía como la edad de 16 años, 14 años por ahí, de 14 a 16 años. Ellos deciden ir con ese muchacho, vivía cerca del pueblo. Cuando llegan a ese lugar del vidente, justo les comentaba el muchacho que precisamente era el demonio quien se les había aparecido, o quien se les iba a hacer presente más bien en este caso, para hacer trato a cambio de un alma y a cambio del tesoro, que alguien debía quedarse ahí para que les diera él el tesoro, y no se les pudo presentar real en persona, así en su físico, porque estaba una persona embarazada, una mujer embarazada, que por eso no se les pudo presentar. De él no haber sido así, él se les hubiera presentado y hubieran hecho trato para que ellos se quedaran con el tesoro, pero una alma se hubiera quedado justo ahí encantada. Y pues es un hecho real en el cual nadie se ha atrevido. Después de mis padres, después de sus amigos, nadie se ha atrevido a sacar ese tesoro. Todavía sigue ahí encantado. Está como a los 3 minutos de la casa donde yo viví. Entonces ahí sigue estando el tesoro, para si alguien, ¿verdad?, quiere ir a sacarlo. Ahí está el tesoro, pero sí con ese pensamiento de que alguien debe de estar o debe de quedarse ahí a cambio del tesoro. Entonces es el demonio, ahora sí que es justo lo que él necesita, un alma para darnos el tesoro, pero ahora sí está lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ahí está la invitación. Si ustedes deciden ir a sacar el tesoro, los podemos ir a acompañar. Es el relato real de mis padres que nos sucedió hace aproximadamente unos años, de a lo mejor unos 36 años o más. Bueno, me despido con una frase: no sé por qué dices que soy antisocial, de hecho hablo con los espíritus todo el tiempo. Nos están escuchando o nos vamos a escuchar siempre en Podcast Show. Los martes aproximadamente en los horarios, ya se les estará recordando en qué horarios, pero estaremos en los Podcast Shows los martes.